Yo, queridos amigos, vine a compartirles una porción de las Escrituras que hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Bien, quiero compartirles algo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 14 al 23. Aquí tenemos una historia en Samaria, en la ciudad de Samaria, y dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Aquí vemos que primero, ahí empezando el capítulo, dice que Felipe había descendido a Samaria y que les predicaba a Cristo, y que grandes señales se hacían a través de Felipe. Muchos paralíticos y cojos eran sanados, y muchos espíritus inmundos salían de la gente. Y cuando oyeron en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, y allí encontraron a los que habían creído y les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y ahí es cuando este hombre llamado Simón, este no era Pedro, este era otro hombre llamado Simón, que había creído por medio de Felipe, pero era nuevecito y era un hombre que dice que ejercía la magia en Samaria y había engañado a muchos por medio de sus artes mágicas. Y cuando vio que por las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero para él también tener ese poder, ese don.
Y Pedro lo reprendió y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Por qué? Porque este pensó que el don de Dios lo podía comprar. Así hay mucha gente en este mundo piensa que todo lo pueden comprar, que la salvación del alma la pueden comprar. Piensan algunos que pueden sobornar a Dios con dinero. Llegan tal vez hasta pensar que Dios lo podemos comprar. ¡Qué ignorancia de la gente! Como el cuento del purgatorio que le han metido a la humanidad. Un puro cuento de hadas. Porque el purgatorio ni aún existe. Tú no puedes encontrar esa palabra en la Biblia. La puedes leer de Génesis hasta Apocalipsis y no la encuentras. Yo vengo leyendo la Biblia por 36 años más o menos y nunca he hallado la palabra purgatorio ni el concepto de que el hombre va allí por algún tiempo y es purificado en las llamas del purgatorio. Un puro cuento que le han metido al ser humano para sacarle dinero. El cuento de las almas del purgatorio. Que antes, cuando empezó este engaño, decían que ahí estaba la cajita para meter el dinero. Que apenas el dinero entraba en la caja, saltaba un alma del purgatorio y salía. ¡Qué falsedad! ¡Qué engaño de los hombres! Siguen engañando a la humanidad. Siguen pervirtiendo el evangelio de Cristo. Que piensan que a Dios lo podemos comprar con dinero. Que el hombre puede vivir como quiere en este mundo. Se va al purgatorio y luego solo es mandarla a decir unas misas a las almas del purgatorio para sacarlas de allí. Que Dios está mirando el dinero. Y eso es solamente una de las cosas, de las falsedades de este mundo, del engaño a almas que se dejan engañar muy fácilmente porque no leen la palabra de Dios. Déjeme decirte, a Dios nadie lo compra. Ni la salvación del alma no se compra y no se vende. La redención del alma es de gran precio, dice el Salmo 49, y no se logrará jamás. Tú no puedes darle dinero a Dios ni que tuvieras este mundo en una pepita de oro. Que todo fuera oro, no puede comprar tu alma con oro ni con plata. Es de gran precio. Por eso Cristo tuvo que venir a este mundo. La vida del santo y del justo, del autor de la vida. Eso costó nuestra salvación. Y Dios no vende su salvación, ni se compra su salvación. La salvación del alma no está a la venta, es por gracia, nos dice la Biblia.
Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Sabe qué es gracia, querido amigo? Gracia es un favor de Dios, un don inmerecido que no merecemos. Es el favor de Dios extendida al pecador cuando reconoce su condición. María alcanzó gracia. Pedro alcanzó gracia. Él dijo: Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Pero él alcanzó gracia porque creyó en Jesús. Pablo alcanzó gracia. Pablo dijo: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Lo puedes leer en 1 Timoteo 1:15. Allí lo encuentra las palabras del gran apóstol Pablo. Halló gracia. El rey David halló gracia. Noé halló gracia. Todo el que va a entrar al reino de Dios tiene que hallar gracia, el favor de Dios, lo que no merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos. La gracia de Dios en Cristo. Dios extiende su gracia a través de un solo canal, una sola fuente. ¿Sabe cuál es ese canal? Jesús. La gracia de Dios se extiende al hombre pecador en Jesús. Juan el Bautista dijo: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia no tiene que ver con las obras. Romanos 11:6 dice: y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia es un don de Dios que imparte al pecador cuando reconoce su condición, cuando reconoce su pecado y se vuelve a Él. En Cristo, Dios extiende su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, dice Romanos 3:24. Justificados gratuitamente por su gracia, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Mediante el rescate de Dios hacia el hombre a través de Cristo. Dios lo rescata. Y luego en el versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Al hombre que tiene fe en el sacrificio de Cristo, fe en su sangre para el perdón de pecados, Dios extiende su gracia para perdonarlo. Por gracia sois salvos. Pero es al que cree en ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, su sangre derramada para el perdón. Su sangre derramada para el perdón de pecados. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si tú no crees y te aferras al sacrificio de Cristo, te pierdes. Es por fe en su sangre. Dice Romanos 3:25. Su sangre nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7.
Su sangre nos lava de nuestros pecados. Apocalipsis 1:5. Su sangre emblanquece nuestras vestiduras para estar delante del trono de Dios. Apocalipsis 7:14. Su sangre es la sangre del nuevo pacto que nos entra en una relación de padre a hijo con Dios, que fue derramada para la remisión, para el perdón de nuestros pecados. Mateo 26:28. Cuando Jesús tomó la copa y bendijo y dio gracias y le dio a sus discípulos y les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Si tú partes de este mundo sin creer en el nombre glorioso de Cristo, sin pedir limpieza por su sangre, te pierdes, desciendes al abismo. Porque no hay lugar, un lugar llamado purgatorio, eso no existe. Pero sí existe un infierno de fuego, donde el que no se haya escrito en el libro de la vida será echado allí para la destrucción de su alma. Lo que la Biblia llama la segunda muerte, la muerte del alma. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí será su final. Del que no se arrepiente y viene a Cristo para caminar con Él, para tener fe en Él, para tener fe en su nombre. La buena noticia es que Él quiere salvarte. Pero no te dejes engañar por estas falsedades. Que del purgatorio, por estas falsedades de la penitencia para quitar el pecado. Eso no quita tu pecado. Son falsedades, engaños de los hombres. Te han engañado vilmente y tú has abrazado el engaño por no leer tu Biblia. Te han puesto ídolos para apartarte de Cristo, para que veneres y adores a María y le dobles la rodilla a Pedro y a Juan, para que cometas ese acto abominable que es la idolatría, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios y no hay más. No hay diosas ni más dioses, solo Él es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Y si tú quieres salvarte, tienes que venir a Él a través de su Hijo. Porque no hay otro camino, no hay otro nombre para ser salvos. Solo hay un camino, Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hablando de Jesús. Y Pablo dijo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. 1 Timoteo 2:5. Así ya que deja de creer cuentos inventados por hombres, cuentos que te apartan de la verdad, falsedades, engaño de los hombres. Has sido engañado por hombres que muchos de ellos se ocupan en violar niños y niñas. Y quién sabe qué más abominaciones hacen allá en sus cuevas. Tú arrepiéntete y ven a Cristo. Como Simón el mago, cada uno tiene que arrepentirse de su pecado
y rogar a Dios, como le dijo Pedro a Simón el mago: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Fíjese lo que le dijo: ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Él no dijo: venga a mí que lo voy a confesar, le voy a echar la ultramaldición, porque eso es lo que le echan. Él no dijo: venga, lo confieso. Él dijo: ruega a Dios. Y para rogar a Dios hay que ir a través de Cristo, porque Él es el único mediador. El que murió por ti en la cruz del Calvario, el que derramó su sangre para limpiar tu pecado, es el único que te puede perdonar. Él es el que Dios ha señalado a esta humanidad como Salvador de los hombres. El que señaló Dios el Padre, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 29, lo dijo el mismo Jesús. ¿Hasta cuándo vas a creer los engaños de los hombres? ¿Hasta cuándo vas a abrazar la maldad y el engaño? El que se cae no se levanta, dijo el Señor a Jeremías. El que se desvía no vuelve al camino. Si uno se desvía de un camino y sabe cuál es el camino, vuelve al camino. Pero esta generación de hoy ha torcido su camino, ha torcido los caminos de Dios y no quiere volver al camino. Se ha caído en tinieblas y no quiere levantarse porque ama el pecado, porque ama la maldad, porque ama la falsedad más que la verdad. Ama el mal más que el bien. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes reconciliarte con Dios. Hoy entrega tu vida al Señor. Reconoce tu pecado, ruega a Dios, ruega a Cristo. Ruega a Cristo que Él te limpie de todo pecado, pero arrepiéntete. Decídete volver tu corazón a Dios. Decídete unirte a Jesús. Decídete unirte a Cristo. Eres llamados a ser de Jesús. Hoy es el día de salvación. El hombre tiene que arrepentirse y venir a Jesús para entrar por la puerta de salvación. Porque Él es el único que puede borrar nuestra culpa. El único que puede quitar nuestras rebeliones. Su sangre es la única que puede limpiar nuestro pecado. Hoy entrega tu vida a Cristo. Hoy recíbele como tu Señor y Salvador. Y Él borrará tu cuenta. Él borrará tu pecado. Y Él te dará una nueva vida. Porque la Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor es el que toma nuestra vida desbaratada, sumida en pecado, pero nos transforma.
el que pone su espíritu dentro de nosotros para que vivamos, para que salgamos de la sepultura, del sepulcro, porque el hombre sin Cristo está muerto en vida, está como en una sepultura y está ciego. Pero Jesús quiere abrir tus ojos a la falsedad y al engaño de este mundo, a la falsedad religiosa que ha contaminado las naciones. Hoy es el día de salvación. Voy a hacer una oración de fe de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo como Salvador. Él quiere tomar tu vida, Él quiere perdonarte, pero tienes que venir a Él. Vuélvete al Señor y Él se volverá a ti. Confiésale tu pecado, arrepiéntete y Él te perdonará. Y hoy escribirá tu nombre en el libro de la vida. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro y dile así al Señor. Él está aquí y Él te escucha. Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador de los hombres, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero vivir una nueva vida y quiero vivirla contigo de la mano. Por eso hoy te recibo como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, oh Dios, por haber pecado contra ti. Lávame, Señor Jesús, en tu preciosa sangre de todos mis pecados. Y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma. Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva vida. Hoy renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida. Y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Padre de la gloria, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación a través de la fe en tu Hijo y a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.